Buen día. Esta exposición realizada para la T2 de Bases Biológicas del Comportamiento Humano acerca de una maqueta del cerebro señalando sus partes más relevantes. Primero constamos con la ubicación de los lóbulos, frontal, parietal, temporal y occipital. El lóbulo frontal es una estructura anatómica situada en la parte más frontal del cerebro, es decir, más cercana al rostro. Está separado por el lóbulo parietal de la fisura de Rolando y del lóbulo temporal por la fisura de Silvio. Constituye aproximadamente una quinta parte de la corteza cerebral y está situado en una ubicación central que recibe proyecciones desde el lóbulo frontal y los lóbulos temporales, dividido por el surco central y con el nombre alternativo de fisura de Rolando. Divide el lóbulo parietal del frontal. En el lóbulo temporal tenemos que es dividido por el surco lateral, también llamado fisura de Silvio. Se trata de un surco muy profundo que divide el lóbulo temporal y el parietal. También separa la circunvolución hipocampal y la fusiforme en la parte inferior de ambos lóbulos temporales. El lóbulo occipital se encuentra en la zona posterior inferior del cerebro por detrás de los lóbulos temporal y parietal. Las funciones principales de los lóbulos son: del frontal tenemos el razonamiento, el movimiento, las emociones, la atención y el lenguaje. Del parietal tenemos el tacto, el gusto, el olfato, la presión y la temperatura. Del temporal tenemos la audición, la memoria y el aprendizaje. Y del occipital tenemos a la visión. Áreas de Brodmann que considero importante de los lóbulos. Del frontal, el número 22 y el 42, que son el área psicoauditiva. Se relaciona con la comprensión del lenguaje oral y en esta área se sigue procesando la información auditiva proveniente de la corteza auditiva primaria. Luego esta información pasa por un área asociativa superior que es fundamental para interpretar los sonidos asociados a la comprensión del lenguaje hablado. Del parietal tenemos el 1, 2 y 3, que son áreas somésticas o áreas de la sensibilidad general. Es encargada de recibir todas las acciones táctiles, articulares, musculares del lado contralateral del cuerpo. Su estimulación provoca comezón, entumecimiento y movimiento sin haber desplazamiento real. También los daños en esta área producirán confusiones en la percepción táctil del individuo, como la temperatura, la presión, dolor y tacto. Del temporal tenemos el número 41 y 42. Área auditiva, que está localizado en los giros transversales, Hench, de la corteza temporal. En esta área también determina la radiación auditiva proveniente del núcleo geniculado medial del tálamo, la que está en tono tópicamente organizado. La función de esta área es detectar los cambios de frecuencia y de localización de la fuente sonora. Luego esta información es dirigida al área auditiva secundaria. Y por último, en el occipital tenemos el número 5 y 7, que son áreas psicosomésticas. Área sensitiva secundaria. Es un área de asociación ubicado detrás del giro poscentral, es decir, en pleno lóbulo parietal. Su función también corresponde a los movimientos voluntarios dirigidos hacia el destino de la relación con intención de la integración de nuestros estímulos visuales. Muchísimas gracias.